Bueno, Señor, mis hermanos, ya estamos entonces listos para nuestra clase de esta tarde. Me alegra mucho verlos a todos conectados y ver que estamos todos a tiempo para empezar nuestra clase. Tal vez los demás hermanos me ayudan con la camarita ahí para saber que estamos todos listos y en línea. Mis hermanos, esta clase está muy bonita. Es eh, una clase en la que vamos a poder hablar un poco acerca de las figuras y estructuras que encontramos en en los diferentes contextos escriturales. Déjenme cerrar aquí nada más para que no nos esté molestando el WhatsApp. Ok, entonces antes de comenzar con la clase, solo quiero darles una breve retroalimentación de la tarea. He recibido algunas, otras todavía me hacen falta que me las puedan enviar. Eh, Algunas las recibí hasta ahorita en la tarde, entonces para poder revisarlas, para poder hacer una presentación de ellas y para poder discutirlas, voy a esperar tener todas las tareas y después de revisarlas con tiempo y leerlas todas, pues vamos a hacer una retroalimentación adecuada de cómo estamos y qué necesitamos hacer. Quiero, hermanos, animarlos a que no se limiten, a que no tengan miedo a equivocarse. No estamos predicando en el púlpito, no vamos a lograrlo quizás la primera vez, estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la mejor manera de aprender es equivocarse varias veces antes de comenzar a hacer las cosas bien. Y con esto de la hermenéutica, la experiencia nos va a ir dando un mejor criterio de cómo interpretar las cosas. Lo que sí es importante es que podamos obedecer al proceso. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser y es lo que vamos a ver en la primera parte de nuestra clase de este día. Entonces, no tengan miedo de escribir, no se cohíban de presentar sus pensamientos, sus propias ideas en este punto de estudio. Es válido y podemos hacerlo. Lo importante es que si en algún momento nos toca enseñar delante de otro, que no vayamos a enseñar algo equivocado, pero ahorita, en medio de una clase, en medio de una discusión, es válido equivocarse, es válido que tengamos una respuesta mala y sobre todo que consideremos, hermanos, de que no se trata de aprobar o de aplazar. No hay una nota, ¿verdad? No es que alguien va a sacar 50 y va a estar aplazado y tiene que ir a recuperación. No, el propósito aquí es aprender, ¿verdad? Queremos aprender. Entonces, ¿cómo aprendemos? Equivocándonos y enmendando los errores, volviendo a reformular hasta que llevemos las cosas como deben ser. Entonces, mis amados, dicho eso, vamos a pasar a la clase de hoy, que tiene que ver, déjenme sacar aquí nuestra clase de hoy, tiene que ver con las oraciones gramaticales. Así que para empezar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él eh, tome control de esta clase y que podamos aprender acerca de estas herramientas importantes y necesarias para interpretar su palabra. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos nuevamente, Señor, para continuar adorándote en este tu día. Queremos, Señor, bendecirte, queremos honrarte, queremos entregarte nuestra adoración, porque comprendemos, Señor, que tu día no solamente es mediodía, no solamente es la mañana del domingo, sino que es este día entero, Señor, que nos dedicamos al reposo y a la adoración pública y privada, Señor, con nuestros hermanos en la iglesia y en nuestras casas, con nuestras familias, Señor.
Padre Santo, te pedimos que bendigas este tiempo de clases, que nos ayudes a abrir nuestra mente para poder escuchar atentamente, para poder entender estas cosas y para poder ponerlas en práctica, Señor, de manera que seamos obreros fieles, como dice Pablo a Timoteo, que saben trazar con precisión la palabra de verdad. Ese es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Déjenme ver si está grabando para que no nos llevemos el chasco de la vez pasada. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya está grabando y dice recording. Ok, gracias, Robert. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las oraciones gramaticales. Este es el bosquejo de lo que llevaremos este día. Vamos a dar una breve introducción. Vamos a ver una analogía de la lectura seria de cartas de amor. El tercer punto es qué buscar en las frases. Luego un ejemplo de Romanos 12, del 1 al 2, y un repaso y conclusión. Por la complejidad de estos términos gramaticales y la necesidad que tienen de una explicación más extensa, vamos a quedarnos únicamente en el punto número 3. Así que en la siguiente clase vamos a ver el repaso y la conclusión. Y obviamente con cada una de las figuras vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de ellas para que nosotros podamos entenderla. Así que comencemos con la introducción. Hebreos 5:12, si alguien me lo lee por ahí. A ver, un voluntario. Hebreos 5:12, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Amén. El autor de Hebreos habla acerca de dos tipos de alimento que se encuentran dentro de la misma palabra de Dios. La leche, que es un alimento más ligero, más light, ¿verdad? Y también el alimento sólido. Y la diferencia en el tipo de la alimentación, ambos salen de la misma palabra de Dios, solo que la leche son los rudimentos, la leche son los principios elementales. En cambio, el alimento sólido son ya las doctrinas más serias. Ambas salen de la palabra, pero la necesidad o la dieta específica de cada creyente depende de su intensidad y su compromiso para poder eh, estudiar la palabra del Señor. Si solamente quiere hacerlo de una manera superficial, se va a quedar todo el tiempo en lechita, se va a quedar todo el tiempo en papilla para bebés, en Gerber, ¿verdad? En cambio, si tiene un compromiso serio y tiene un involucramiento más profundo en el estudio, en la lectura, en indagar y en seguir el proceso, va a lograr comer alimento sólido. El tipo de alimento que recibamos depende de la intensidad y compromiso con el que estudiemos. Saltar a las conclusiones es solamente comer natilla, es solamente comer la leche. Porque muchos estamos desesperados por encontrar de una vez el significado del texto. Así que vamos y leemos una porción y ya de una vez queremos saber qué significa y cómo se aplica eso para nosotros. Y cuando hacemos eso, fallamos en realmente encontrar el tesoro y el alimento sólido y la profundidad que hay en el texto y caemos en una alegorización superficial, es decir, en una interpretación bien caprichosa, bien a la carrera y bien antojadiza de lo que es el texto. Entonces, tenemos que definitivamente profundizar. Y la razón por la que es necesaria
por la que es necesario que nosotros seamos rigurosos en seguir el recorrido que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? El paso 1, leer bien. El paso 3, encontrar el principio bíblico, encontrar el contraste, las similitudes y todo eso. Es porque nuestra mente está limitada, es decir, nuestra interpretación, perdón, está limitada por nuestra mente carnal y pecaminosa. Y por eso debemos forzarla a estudiar. Pasar por cada uno de los pasos de este recorrido nos ayuda a nosotros a pensar, nos ayuda a ver otras cosas y no solamente quedarnos con nuestro pensamiento, que muchas veces está limitado por nuestra experiencia y por nuestros propios paradigmas. Entonces, como creemos que ya lo sabemos todo, leemos un texto, inmediatamente saltamos a la conclusión pensando que es eso, sin darnos cuenta que hay todo un contexto aparte, que hay un beneficio en encontrar el contraste, encontrar las similitudes, encontrar todas estas cosas, nos ayuda a ver algo que nuestra mente limitada no está viendo. Y es por eso que someterse al proceso es tan importante. Esta es la necesidad de llevar todos los pasos del recorrido interpretativo. Leer un texto y saltar de un solo a la interpretación es como visitar una mina y ver las estalagmitas, pero no llegar al tesoro. Si ustedes alguna vez han estado en unas minas, se van a encontrar que hay formaciones de roca en la entrada de las cavernas, en la entrada de las cuevas, que de por sí es asombroso ver la manera en cómo esas acumulaciones de sedimento y de materiales se forman en la entrada y a veces contienen piedras preciosas. Y eso es asombroso, pero no es el tesoro en sí. Si nosotros vamos hasta lo profundo de la cueva y excavamos en esa cueva, vamos a encontrar materiales mucho más preciosos que las estalagmitas que están en la entrada. Pero muchos cristianos se conforman únicamente con las estalagmitas que están en la entrada, sin ir más allá y sin encontrar el tesoro verdadero que está en la profundidad de la cueva. Así que debemos ser cuidadosos de los detalles si queremos encontrar el tesoro. Si queremos tener el alimento sólido, debemos esforzarnos. Debemos cavar más profundo para poder recibir ese alimento sólido de la palabra. Cuando abandonamos la lectura superficial y pasamos a leer el texto con seriedad, este comienza a abrirse con tesoros inagotables. La mayoría de nosotros lee el texto únicamente para salir del paso, únicamente para cumplir con el compromiso de decir, ya leí mi porción del día, ya tuve mi tiempo devocional, pero sin detenerse a hacer un verdadero trabajo de investigación, un verdadero trabajo de profundizar y de saber qué significan esas cosas. No es solo leer por leer. Si va a leer por leer, es como que vaya a leer el horóscopo, ¿verdad? A veces hasta el horóscopo le damos mayor seriedad. Las personas que creen en eso, ¿verdad? Le dan mayor seriedad a esas cosas, a ese tipo de lectura, o le dan mayor seriedad a las noticias que hablan de su equipo favorito. Y a la Biblia la pasan con demasiada superficialidad. No, tenemos que abandonar esa lectura superficial y empezar a leer con seriedad. Cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a descubrir todos los tesoros que la Biblia contiene y comenzamos a recibir alimento sólido. Esa es la diferencia. ¿Por qué los pastores tienen algo más profundo que enseñar? Porque pasan horas leyendo, investigando, relacionando, haciendo referencias cruzadas entre un material y otro, leyendo diccionarios interlineales en diferentes idiomas, y eso les permite realmente poder extraer del texto todo lo que tiene para enseñar. Y si un pastor no falla en hacer eso, es porque realmente no está estudiando. Mis hermanos, el estudio de un pastor se mira en el púlpito. Se mira en la seriedad de la palabra que presenta, en que si lo que está enseñando realmente nos está nutriendo, nos está llegando, nos está haciendo crecer espiritualmente, nos está
motivando por medio del Espíritu Santo a apartarnos del pecado y acercarnos más a Dios, porque lo que tiene que darnos es alimento sólido. Pero si lo que tiene un pastor que dar solamente son los 5 pasos para ser efectivos en la oración, los 3 pasos para convertirse en un mejor cristiano, cosas como esas realmente no pasan de estar en el mismo nivel y en la misma, dando vueltas en la misma vida cristiana superficial. Cuando nosotros nos metemos a fondo con el texto, nosotros vamos a encontrar una riqueza en él. Y como les digo, eso se nota desde el púlpito. Lo que un hombre predica públicamente refleja la cantidad de estudio que ese hombre hizo durante la semana para presentar a su congregación alimento sólido. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la manera en cómo nosotros nos acercamos al texto es con la misma intensidad con la que un joven enamorado lee una carta de amor. ¿Cómo lee una carta de amor? Un joven enamorado lee la carta de su amada 3 o 4 veces y se fija en cada detalle. Ay, me dijo mi perrito, me dijo mi chuchito, o qué sé yo, como se dicen ahora en estos días, ¿verdad? El caso es de que se fija en cada detalle, cómo le escribe, cómo le dice, por qué usó este pensamiento, por qué dijo esa frase. Cada detalle para él importa y la lee y la vuelve a releer. Así también debe suceder con la Biblia. Y una de las facultades más necesarias en la lectura de la Biblia es la capacidad de poder ver los detalles. La mayoría de nosotros leemos con demasiada rapidez y nos saltamos los detalles del texto. Sin embargo, el significado del texto está entretejido en cada frase. Por ejemplo, miren este pasaje. Este pasaje es la despedida de Pablo en Primera de Corintios 16, en la carta de Primera de Corintios, el capítulo 16, los versos del 19 al 24. Él se está despidiendo y dice, lista algunos saludos de algunos de los hermanos. Pero una lectura superficial y rápida de este texto nos llevaría a pensar, es una despedida, ¿y qué con eso? Pero ya cuando empezamos a ver todo lo que está contenido ahí, mis hermanos, esta despedida tiene una explosión neuronal de información que lo van a hacer a usted ir a investigar qué es cada una de estas cosas que dice este texto. No sé si alguien me puede ayudar ahí. Henry, si me ayudas a leer este pasaje. Sí, Primera de Corintios 16, del verso 19 al 24. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sin embargo, la mayoría de cristianos en el mundo evangélico, lo único importante o lo único relevante y trascendente que sacan de ese pasaje es la palabra maranata, que según algunas interpretaciones es vuelve pronto. Entonces, se centran en esa pequeñez que realmente es irrelevante y pasan por alto tantos detalles tan importantes y tan sorprendentes que realmente uno es inevitable pensar que esta gente tiene oscurecido y entenebrecido el pensamiento, como nos dice Romanos 1. Miren qué cosas interesantes podemos encontrar en esta despedida. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Probablemente se está refiriendo a las 7 iglesias que encontramos también en Apocalipsis.
Aquila y Priscila eran dos siervos fueron los que ayudaron a Apolos a poder profundizar en la doctrina, porque Apolos únicamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, Aquila y Priscila eran discipuladores tremendos y conocidos por todos los cristianos en ese entorno. Y dice que los saludan con la iglesia que está en su casa, con todos los hermanos de la iglesia que está en su casa. Un momentito, una iglesia en casa, esta es una plantación de iglesia y probablemente se refería a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Algunos piensan que es así, otros piensan que es la iglesia que estaba no recuerdo cuál es el nombre de la otra ciudad, pero el caso es que es una plantación de iglesia en una casa. Y se os saludan muy afectuosamente en el Señor. Miren cómo entonces empezaban las plantaciones de iglesia en aquel entonces. Y uno tiende a pensar que las iglesias en el Nuevo Testamento eran aquellos megatemplos, aquellas mega iglesias llenas de un montón de gente. Pero aquí nos dice Pablo que la iglesia de Aquila y Priscila era una iglesia que estaba en su casa. Una plantación, probablemente de no muchas personas. De hecho, cuando él menciona a las personas que están en la iglesia, en la casa, son contados con los dedos de las manos. Entonces, no pensemos que la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, era una iglesia grandísima. Era una iglesia de 5 o 6 personas a lo más. No eran iglesias multitudinarias. Nuestra percepción de iglesia es muy diferente a la percepción de iglesia que tenían en aquel entonces. Todos los hermanos os saludan, dice, saludaos los unos a los otros con beso santo, un saludo propio de la época. Y este verso 21 es muy interesante porque dice Pablo, este saludo es de mi puño y letra. Momentito. Quiere decir entonces que el resto de la carta no fue escrita por Pablo. Probablemente no. Fue escrita con la ayuda de un amanuense. Sin embargo, el saludo final lo hace Pablo con su propio puño y letra. Y luego hace una advertencia y dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Anatema quiere decir destinado a maldición. Y dice Maranata, una frase en hebreo que significa ven pronto, según la tradición. La gracia del Señor sea con vosotros y mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero se da cuenta cuánta cosa hay en esta pequeña despedida, que si nosotros únicamente la vemos como una despedida, pasamos por alto tantos detalles importantes, impresionantes. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que nosotros podamos leer detenidamente el texto, que podamos profundizar en las cosas que meriten profundizar, que nos detengamos a pensar, que obliguemos a nuestra mente a hacer el recorrido interpretativo para poder ver todas estas cosas, que nuestras preconcepciones, que nuestros paradigmas preconcebidos muchas veces nos limitan de ver. Así que para poder leer la Biblia como se lee de una manera seria, una carta de amor, tenemos en primer lugar que observar todos los detalles, hacer un análisis forense como que si fuéramos Sherlock Holmes en la escena del crimen y ver qué es lo que está pasando, ver todos los pormenores posibles sin detenerse en asuntos relevantes. Y lo más importante, no saltar a conclusiones. A veces nos detenemos en cosas que son insignificantes, que realmente no tienen una trascendencia, como por ejemplo, detenerse en la palabra maranata en el verso que leímos de 1 Corintios 16. O sea, es una simple frase ahí que no tiene una mayor connotación y de hecho creo que solamente es utilizada ahí en ese lugar. Pero sería inútil, sería fútil seguir dando vueltas en esa palabra cuando hay tanto detalle más importante que podemos ver en el resto de la despedida. Entonces,
tenemos que ver todos los pormenores posibles sin detenernos en asuntos irrelevantes. En segundo lugar, tenemos que buscar rasgos esenciales que nos ayuden a iniciarnos en la etapa de observación. Entonces, aquí es donde comienzan a surgir las herramientas gramaticales. Nos centramos en repetición de palabras, en contrastes, en listados, en causas y efectos, en figuras retóricas, en conjunciones, en verbos y en pronombres. No se asuste, no se alarme, vamos a ir viendo cada uno de ellos para que usted sepa acerca de qué se trata. Y si tiene ahí a mano el libro de español de la escuela, pues en este punto le va a servir, le va a ser útil, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas tienen que ver con la gramática que vimos en aquel entonces. Así que si usted no puso atención en español y era de los peores alumnos, aquí por medio de la Biblia va a tener que encontrar su motivación para poder aplicar óptimamente los conocimientos del idioma español. Así que otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es no profundizar, es decir, no ir a indagar todavía en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, hay varias pistas de la despedida que leímos en Primera de Corintios que nos pueden llevar a profundizar cada vez más en cada cosa que vayamos encontrando. Por ejemplo, lo de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. ¿Quiénes estaban ahí con ellos? ¿A dónde estaban? ¿Quiénes se congregaban? Todo eso nos va a llevar a una investigación seria, profunda. Hablar de las 7 iglesias en Asia nos va a llevar a una investigación profunda y ahorita no nos perdamos del hilo, ¿verdad? Tenemos que mantenernos enfocados, ver, solo establecer que están esos detalles ahí y son líneas conductoras que nos llevan a profundizar en otros temas, pero no tenemos que perderlos. Gracias, el hermano Noé va a compartir un libro de gramática en PDF. Gracias, hermano Noé. Será de mucha utilidad para la clase. Le decía que no profundicemos todavía en detalles que nos puedan desviar del foco de la atención interpretativa. Enlistemos los detalles, pero no nos perdamos buscando cada cosa. En cuarto lugar, hemos de entender los elementos del texto, las palabras, las expresiones, las oraciones gramaticales, para poder entender las porciones más extensas. ¿Sí? En las pequeñas oraciones muchas veces yace el significado de todo un párrafo. No obstante, las unidades más extensas aportan también un contexto trascendental para la comprensión de unidades pequeñas. Asimismo, el contexto o el trasfondo de lo que las pequeñas palabras nos quieren decir están en el contexto de ese pasaje o de esa palabra. Es decir, está en todo el párrafo, está en todo el capítulo o está en todo el relato. Entonces, lo que esto nos lleva es a no estar sacando las frases, las oraciones, las palabras, las expresiones de su contexto inmediato. Tenemos que considerar una palabra, una expresión, una oración gramatical a la luz de todo su contexto, a dónde está ubicada, qué quiere decir esto. Como por ejemplo, cuando hablamos acerca del amor, Primera de Corintios 13, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor aquí, el amor allá. Y esos son textos que se predican en sermones para el día de San Valentín o en una boda. Pero, y eso se hace si nosotros sacamos Primera de Corintios 13 del contexto del libro de Corintios. El capítulo anterior y el capítulo siguiente nos dejan ver que Primera de Corintios 13, en lugar de ser una disertación acerca del amor, el amor aquí, el amor allá, realmente es un regaño, es una exhortación de Pablo para que la iglesia sea amorosa y para que no se centren en su
altivez porque tienen dones, que no se jacten de sus dones. Es una reprimenda. Y nosotros estamos ahí dedicándolo en las tarjetas de San Valentín y de amor y en las bodas y toda esa cosa. Realmente tenemos que considerar cada estructura literaria dentro de la Biblia a la luz de su contexto inmediato. Entonces, eso nos va a servir para poder hacer una interpretación correcta, que no tenemos que sacar del contexto ni las pequeñas frases, ni todos los conjuntos a la luz de todo su contenido. La labor de interpretación correcta de la escritura requiere abundante lectura. Mis hermanos, interpretar correctamente la escritura requiere que nosotros seamos lectores ávidos, lectores dispuestos, ¿verdad? Esto no es para personas que son haraganas en la lectura. Yo les voy a decir una cosa, el hábito de la lectura es un hábito y no es algo con lo que nosotros nacemos, no es algo nato a nosotros. Claro, algunas personas por su experiencia, por su trasfondo, porque se llevan o se desarrollaron con padres que disfrutan la literatura, tienen un apego, cierta inclinación mayor hacia estos hábitos literarios. Pero como cualquier hábito, la lectura se desarrolla, ¿verdad? Así como no nos gusta ir al gimnasio o no nos gusta hacer ejercicio, es algo que es aprendido, es algo que nosotros tenemos que ir haciendo poco a poco. Entonces mi recomendación, principalmente para los jóvenes, siempre es que empecemos con poco. Empecemos con pequeños libros, con pequeños folletos. Los folletos de Chapel Library que damos en la iglesia, por ejemplo, son un buen punto de partida para irse ejercitando en la lectura de literatura reformada. Pero poco a poco vamos incrementando nuestra capacidad hasta que seamos capaces de leer obras literarias más sustanciosas. Pero es necesario, hermanos, que leamos. Es necesario que nos ejercitemos en el hábito de la lectura. La diferencia entre un neófito y un cristiano maduro está en el tipo de alimento que recibe, y el alimento sólido está únicamente en poder esforzarse en estudiar, en leer, en aprender de estas herramientas y de estos recursos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver cada una de estas estructuras así de una manera rápida. Las palabras repetidas. Lucas, si me ayudas a leer ahí, 1 Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, ¿cuál es la frase que notan ahí que se repite? Mundo. Mundo, muy bien. ¿Aparece en el siguiente versículo? Sí. Sí, correcto. ¿Cuántas veces se repite? ¿Está en todas las frases? ¿Va siempre acompañada por el artículo el, como el mundo? Pero aparte de eso, ha observado también la repetición de la palabra amor. Dice, no améis al mundo, el que ama al mundo. ¿Cuántas veces aparece? La mera observación de la repetición de algunas palabras nos da una primera indicación del tema del pasaje. En este caso, tiene algo que ver con el mundo, pero específicamente con amar al mundo. Entonces ve cómo observar estas repeticiones nos puede llevar a encontrar el sentido de un pasaje. Esas son las palabras repetidas. Ahora, los contrastes. Los contrastes buscan aquellos elementos que se contrastan entre sí. Si lo lee el Urban, Proverbios 14:31.
Ya no está la hermana Lurvin. Ok, Marta. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Ok, entonces aquí vemos un contraste entre dos tipos de personas. La diferencia se centra en el modo en el que estas personas tratan a los pobres y cómo esta conducta hacia los pobres refleja su actitud a Dios. Entonces tenemos por un lado el que oprime al pobre. Entonces el que oprime al pobre nos dice que desprecia a su creador o desprecia a su hacedor. Y el segundo tipo de persona, la persona que se contrasta con este que oprime al pobre, es el bondadoso, el que tiene misericordia del pobre. Este bondadoso con sus acciones lo que hace es que honra a Dios. Entonces aquí hay una diferenciación entre estos dos tipos de personas, las personas que oprimen a los pobres y las personas que son bondadosos o misericordiosos con el pobre. Puedo pensar también en este momento acerca en el Salmo 1, donde habla de el varón recto y justo en contraste con los malos y pecadores. Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni, no recuerdo qué más dice, vamos a leerlo. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos. Espérenme, la de las Américas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En este pasaje se exalta la virtud del varón justo y más adelante se contrastan a los malos. Dice, no así los malos en el verso 4. Son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces este pasaje es un contraste también entre los justos y los malos, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar este tipo de contrastes en diferentes pasajes de la Escritura. Tenemos también las comparaciones. Las comparaciones se centran en las similitudes. Buscan elementos, ideas o personas que se comparen entre sí. Proverbios 25-26, Helen. Como Proverbios 25-26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Muy bien. Entonces, ¿en qué sentido es un hombre justo que sea delante del impío como un manantial hollado o un pozo contaminado? Igual que el manantial o el pozo, el hombre fue en otro tiempo limpio, puro y útil, pero ahora está contaminado y es inútil para el servicio. ¿Sí? Entonces vemos estas comparaciones también ahí en estos libros de sabiduría. Tenemos también las causas y efectos. Muchas veces los autores mencionan una causa para a continuación consignar un efecto. Primero mencionan la causa y luego viene el efecto de esa causa. Proverbios 15:1, Aline. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la primera causa es la blanda respuesta. ¿Y el efecto? ¿Cuál es el efecto? Que quita la ira. La palabra blanda calma la ira. La segunda causa es la palabra áspera. ¿Qué causa la palabra áspera? Bueno, por experiencia, el efecto que tiene la palabra áspera es que hace subir el furor, ¿sí o no? Si le contestan con una frase pesada y usted contesta con otra frase pesada, definitivamente las cosas se van a ir, los ánimos se van a ir caldeando cada vez más. También otro pasaje que viene a mente cuando hablamos de estas causas y efectos es Romanos 6:23.
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces, la primera causa es el pecado. ¿Y cuál es el efecto del pecado? La muerte. La segunda causa es la dádiva de Dios. ¿Y qué es lo que causa? Es la vida eterna. ¿Verdad? Siempre encontramos estas referencias de causa y efecto. Muchas veces, estamos en la misma. Figuras retóricas son imágenes en que las palabras se usan con un sentido distinto del normal y literal. Como por ejemplo en el llamado de adoración de hoy. A ver si me ayuda Robert. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. En el llamado de adoración del día de hoy, establecíamos que la lámpara la palabra no es una lámpara literal. No es como que en mi Biblia va a brillar en la oscuridad. Es una lámpara figurativa que nos permite ver con claridad el camino que hemos de seguir en la vida. Entonces, en este sentido, note también que pies es una palabra, es una figura retórica también que habla acerca del camino del hombre. ¿Verdad? Lámparas y pies, ambos son figuras. Con esto de las figuras, hermanos, debemos tener cuidado con alegorizar demasiado estas figuras. Porque producto de esto, termina la gente haciendo tonterías como la armadura en Efesios 6:12, pensando que es una armadura literal. ¿Verdad? Y le dicen a la gente, póngase su armadura, ahora póngase el casco, ahora póngase la coraza de justicia y amárrese el cinturón de la verdad y póngase en sus pies los calzados del evangelio, el calzado del evangelio. Entonces, cuando alegorizamos demasiado una figura, caemos en estas prácticas erróneas de fe que más que ser beneficiosas, son supersticiosas y llevan a las personas a una comprensión errada de lo que es el evangelio. La armadura es una figura para los medios ordinarios de gracia que nos menciona ahí mismo cuáles son, ¿verdad? La verdad del evangelio, la palabra del Señor, el conocimiento de la salvación y todas esas cosas están tipificadas en esta figura de la armadura, pero no es que el cristiano tiene una armadura literal la que se puede poner, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con las figuras y encontrar siempre cuál es la imagen que nos quiere transmitir una figura. Otro ejemplo es como cuando dice Isaías, creo que es, ¿verdad? Los que esperan en Jehová tendrán alas como águilas. Entonces le dicen, mueva sus alas, extienda sus alas. Realmente eso no está hablando de alas literales. Está hablando de el ánimo renovado que pueden tener aquellos que depositan su confianza en el Señor al saber que el Señor es soberano y Él se encarga de todas nuestros problemas, que su plan y su propósito se llevarán a cabo y Él está en control de nuestra vida y que nosotros no podemos hacer nada al respecto más que confiar en Él, en que sus caminos son verdad y son justicia. Entonces, tenemos que tener cuidado con las figuras. Las conjunciones, si nos imaginamos el texto bíblico como una casita, las conjunciones son el cemento que mantiene unidos los bloques de esa casita. Las conjunciones son y, pero, porque, puesto, que, por tanto, sí. Son frases que unen, que conectan un texto con otro. Tendemos a ignorarlas y esto es un grave error. Sin el cemento, los bloques se despegan y se caen. Por ello es muy importante tomar siempre nota de las conjunciones e identificar su propósito o función. Es decir, intentar determinar qué es lo que conectan. Como por ejemplo ahora que leíamos Juan 6:44.
Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero así es una conjunción. Entonces, lo que dice esa frase es, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Entonces, esa conjunción nos ayuda a nosotros a determinar que el venir a Cristo está condicionado por la voluntad del Padre. Únicamente pueden venir a Cristo aquellos que el Padre trae o aquellos que el Padre arrastra, vimos en la palabra original, ¿verdad? Entonces, ignorar esa condición, esa conjunción, perdón, nos lleva a concluir que cualquiera puede venir a Cristo. Que venir a Cristo es lo mismo que ser traído por el Padre, ¿verdad? Pero esa conjunción nos deja ver que ese venir a Cristo está condicionado por la obra del Padre. Entonces, no podemos pasar por alto las conjunciones, son sumamente importantes. Asimismo, vemos nuevamente Romanos 6:23. Si lo lee Henry. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La conjunción pero indica un contraste entre la paga del pecado, que es la muerte, y el don de Dios, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esta conjunción nos indica un contraste. Sin esa conjunción sería solamente una lista de cosas. La conjunción, por tanto, o así que, presenta por regla general cierto tipo de conclusión basada en argumentos o razones anteriores. Cuando nos encontramos un por tanto, lo que sigue después de ese por tanto es una conclusión de algo que se dijo previamente en una porción o en ese texto. Así que cuando nos encontremos por un por tanto, tenemos que irnos de nuevo al texto anterior o a veces al capítulo entero y determinar cuál es la razón que le da sentido a ese por tanto, ¿verdad? Y después volver a la conclusión y ver cómo le da sentido esa conjunción al resto del texto, cómo se conectan ambas estructuras. Los verbos. Su importancia es que comunican la acción de la frase. Entonces, cuando pensamos en los verbos o cuando identificamos los verbos, tenemos que ver qué clase de verbo es. Si es un verbo imperativo, un verbo indicativo, perdón, o de cualquier otra naturaleza. ¿En qué tiempo gramatical está conjugado? Si en pasado, en presente o futuro. ¿En qué voz es usado? ¿En voz activa o voz pasiva? La voz activa es cuando el sujeto hace la acción y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Esto es importante porque en las cartas de Pablo enfatiza en la acción que nosotros hacemos y la acción que hace Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3:1, si lo lee hermana Marlene. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahí tenemos los verbos resucitado y los verbos buscado. El verbo resucitado está conjugado en voz pasiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos resucitarnos a nosotros mismos. Quien nos resucita es Dios. Entonces Dios nos resucitó a nosotros. Y note que está también en tiempo pasado. Si habéis resucitado, es en pasivo y en pasado. O sea que esto ya pasó en nuestra vida. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad. Este sí está en tiempo presente. Entonces, buscad ahora, ¿verdad? Y es activa porque es algo que nosotros sí podemos hacer. No es algo que Dios va a hacer por nosotros, es algo que sí podemos hacer. Entonces, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Luego pasamos a los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, aquel, aquellos, estos, etc. Debemos poner especial atención en identificar los pronombres junto con su antecedente. Es decir, ¿a quién se refiere? Efesios 1:3. Hermana Carla. Ahorita, pastor. Los pronombres. Los pronombres. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Ahí entonces encontramos varios pronombres, como por ejemplo, nuestro, él, nos, y así sucesivamente. ¿Qué nos dicen estos pronombres acerca de lo que antecede? ¿Verdad? Por ejemplo, él, o lo que precede en este caso. Él se refiere al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro, es de nosotros. Y a nosotros nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que identificar los pronombres nos ayuda a nosotros a saber o a identificar el sujeto en la oración y nos ayuda a entender el significado del texto muchas veces también. Entonces, mis hermanos, estas son algunas de las figuras literarias que nosotros encontramos en la escritura y que identificándolas podemos nosotros darle un mayor sentido al texto. Entonces, hablamos de repeticiones, de conjunciones, de verbos, de pronombres y de todas estas figuras literarias. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, acerca de esto. Hablamos repetición de palabras, contrastes, listados, causas, efectos, figuras retóricas, conjunciones, verbos y pronombres. Así que esas son las principales figuras literarias que nosotros encontramos en los textos bíblicos y que son herramientas importantes que nos ayudan a nosotros a poder hacer una mejor interpretación del texto. Entonces, hoy sí, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estas herramientas. Henry. Sí, mi consulta, pastor, era con respecto al momento que el predicador, en este caso la persona que va a transmitir el mensaje, ¿qué cuidado especial se tiene que tener, por ejemplo, al momento de elegir una versión o al momento, o cómo elegimos nosotros la versión de la escritura, para el caso de varios estudios que usted mira de que de repente Biblia de las Américas, Palabra de Dios para Todos, y cómo cambia esto todo? Bueno, nosotros nos basamos en primer lugar, usamos la Reina Valera porque es la versión que la mayoría de las personas tienen. Entonces, cuando nos paramos a leer allá al frente, nos gusta que todos estemos en la misma armonía, principalmente cuando vamos a leer audiblemente la palabra, que todos tengamos la misma versión para poder armonizar en nuestra lectura. Pero
La razón por la que usamos la Reina Valera 60 es porque existen, es una pregunta bastante compleja, hermano, y tiene bastante historia y bastante trasfondo. Pero, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera proviene directamente del texto recibido, que es uno de los manuscritos que está mejor, mejor preservado y que considero yo mantiene la pureza y la legitimidad en su interpretación. Hay otros manuscritos que corresponden a otra escuela de copistas y de intérpretes que a mi parecer y en mi experiencia no preservan esa pureza en su interpretación y que contienen varios vicios y varios errores de interpretación, ¿verdad? Pero hay otra postura que dice que no, que esos textos o esos manuscritos son incluso más antiguos que el texto recibido y que son más confiables incluso que este texto que proviene de la escuela bizantina de copistas e intérpretes. Entonces, todo depende de qué línea o qué postura sigues. Yo personalmente, junto con los otros hermanos que hemos estudiado, consideramos que el texto recibido es un texto más puro y por lo tanto nos apegamos más a todas las traducciones y todas las versiones que provienen de ese texto recibido, o textus receptus, Robert. Y todas las versiones que provienen de ahí, ¿verdad? Tenemos la Reina Valera 1909, la versión purificada y varias otras, que si alguien quiere saber más acerca de este proceso de copia y de preservación, puede visitar la página de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Ahí tienen varios recursos ellos acerca de cómo preservaron la integridad de las escrituras y hacen también comparaciones entre el texto recibido, entre las traducciones del texto recibido y las traducciones de los otros textos. Así que cuando seleccionamos la versión de la Biblia que vamos a utilizar en el púlpito o a la hora de predicar, nos aseguramos que sea una versión que la mayoría de las personas tienen para que podamos estar leyendo lo mismo, ¿verdad? En el proceso de estudio es diferente, porque a veces hay cosas que no aparecen claras en el texto ya traducido y tenemos que irnos incluso a los idiomas originales. Tenemos que irnos al griego en el Nuevo Testamento y al hebreo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, eso es parte de nuestro estudio y no es sabio ni es conveniente llevar nuestro estudio al púlpito tampoco. Con excepción de 2 o 3 palabras que nos ayudan a clarificar algo. Como por ejemplo, cuando ahora hablábamos de esta palabra que nadie puede venir al Padre, al Hijo, si el Padre no lo trae. Esa palabra traer es el kuo en griego, que significa arrastrar. Entonces lo que está diciendo literalmente ahí es que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo arrastra. Entonces se usan esas pequeñas frases o esas pequeñas palabras porque tienen una importancia en la lección, ¿verdad? Pero no vamos a venir a leer todo el Nuevo Testamento en griego solamente para impresionar de que sabemos griego, porque no sería sabio ni conveniente. Solo mencionamos algunas cosas porque son de utilidad a la lección y a la enseñanza. Como te digo, lo que buscamos es que tengamos la mayor armonía y la mayor unidad al momento de dar un mensaje y que las personas puedan seguir el texto. Por supuesto, alguien puede tener la versión hebraica, ¿verdad? O la Biblia de las Américas y muchas veces las palabras no cambian, pero
en algunas ocasiones es distractor, estar leyendo que esta Biblia dice de otra manera, ¿verdad? O de repente la manera en la que traduce no es la misma como traduce la Reina Valera 60. Entonces tenemos que ir a buscar a ver qué es esa palabra. Y empezamos a consultar. ¿Y cómo dice la tuya? Mira, cómo dice la mía acá. Entonces, tratamos por eso de tener esa armonía, ¿verdad? Pero, como te digo, al final, la versión pues depende de la línea de interpretación con la que uno está más identificado. En mi caso y la mayoría de los hermanos con los que tenemos comunión, nosotros pensamos que el texto recibido, hermano, es el texto que fue preservado por Dios como puro para nuestros días. Creo que el hermano Noé también está alineado con esta misma postura, y muchos hermanos bautistas confesionales también seguimos esa misma línea. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta, hermano. Sí. Sí, en nuestro estudio, ¿verdad? Está bien que podamos usar diferentes versiones para comparar, para ver si hay cosas diferentes, pero ya para la predicación tratamos de buscar una versión que armonice con lo que todos tenemos ahí. Hay algunas versiones, hermano, hay algunas congregaciones, perdón, que utilizan la ESV, o la Nueva Biblia de las Américas, creo que es la nueva versión que ha salido. Creo que MacArthur sacó en esta conferencia la nueva versión de la Nueva Biblia de las Américas. Está salidita, acabada de imprimir en español, y algunas congregaciones han utilizado esa versión como la versión oficial, ¿verdad? Y la mayoría tienen esa versión. Entonces, perdón, si fuéramos invitados a predicar a esa iglesia por cordialidad y por armonía con esa congregación, entonces trataríamos de leer de esa versión, ¿verdad? Yo no puedo llegar y ponerles mi criterio. Miren, ustedes tienen esta versión, pero para mí la Reina Valera 60 es mejor que esa que leen ustedes. No, ¿verdad? Por cordialidad vamos a ir y adaptarnos a la versión que ellos tienen y dar el mensaje a partir de esa situación. Robert, creo que tenía una pregunta. ¿O ya no? Sí, pastor. Dice que le quería apoyar, ¿verdad? Y hacerle una petición más que todo. Yo, por ejemplo, cuando estoy estudiando, yo utilizo Reina Valera 60, pero hay veces que el texto no lo logro entender muy bien o me bloqueo con algunas palabras. Entonces yo lo que hago es que busco otra versión en donde el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje me ayude, ¿verdad? La traducción me ayude con palabras un poquito más comunes, por así decirlo. Y yo lo puedo entender o digerir mejor. Yo, por ejemplo, en el eSword tengo varias, ¿va? Esa es una de las herramientas que para mí es ley. Entonces, yo, por ejemplo, para eso utilizaría varias versiones de la escritura, Enrique, para que poder entender mejor un texto en un estudio. Y lo otro, pastor, es si usted podría dar una breve explicación de qué es un quiasmo, si se puede. Si no, pues sería para otra lección. Gracias. Sí, un quiasmo es una figura literaria también que tiene una forma de una X, en donde el primer elemento se relaciona con el último y el segundo elemento se relaciona con el penúltimo. Si lo dibujáramos, déjenme ver, a ver si... Vamos a ver si podemos hacer aquí alguna magia. Tenía, creo que tenía Zoom, una pizarra, pero ya no la miro.
Robert no se acuerda dónde estaba la pizarra, por aquí. No, pastor, de hecho hasta ahorita me doy cuenta que tiene, que tiene pizarra. Bueno, vamos a dejarla ahí pendiente para la otra clase. Donde da compartir, ahí está, compartir la pantalla en blanco. Ahí está la teacher. Sí, la profe. Aquí está, sí, hombre. A la cabal, hermano. Entonces, un quiasmo tiene una estructura. Miren ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, tiene una estructura así. Aquí tenemos A. B. C. Y D. Entonces, en el quiasmo tenemos estos 4 eventos diferentes, ¿verdad? El A, B, C y D, pero el A se relaciona con el D y el B se relaciona con el C. Como cuando vimos el relato de Ahod, ¿verdad? Que el entrar en el aposento tenía relación con matar a Ehud, y el que los guardias se hayan salido tenía relación con el escape de Ahod. Algo así creo que era. Pero pues más o menos esta es la estructura, así a grosso modo, hermanos, de lo que es un quiasmo. Es un recurso literario que encontramos muchas veces, principalmente en los libros de sabiduría, como son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que presentan este tipo de estructura, ¿verdad? 4 eventos, pero el primero tiene relación con el último y el segundo tiene relación con el penúltimo. Por eso, en algún momento más adelante vamos a estudiar un poco más acerca de ello. No se mortifiquen con eso. Es de los múltiples recursos que tiene la Biblia. Por eso les digo, la Biblia es sumamente rica en todas estas cosas, hermanos, que cuando los grandes filósofos y los grandes literarios de la historia de la humanidad miran toda esta riqueza, se sorprenden y realmente llegan a la conclusión de que definitivamente es un libro inspirado por Dios, que tanta perfección y tanta belleza no puede ser hecha por un simple mortal. Definitivamente la Biblia es inspirada por Dios. Así que mis hermanos, esa es la estructura del quiasmo. Esa es también la manera en cómo nosotros escogemos la versión de la Biblia que vamos a leer. Les repito, si alguien quiere averiguar más acerca del texto recibido, puede visitar la página de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Ahí ellos tienen bastantes videos. Y si quieren leer acerca del proceso de copiado, busquen acerca de los masoretas, que era la escuela de copistas que se encargaban de legar el texto de una generación a otra. Y ellos tenían reglas de copiado sumamente estrictas. Estos masoretas, creo que masoret, que quiere decir tradición, no recuerdo en este momento, pero creo que así es. Estos masoretas copiaban la Biblia con reglas tan estrictas que la pasaban por diferentes filtros. Por ejemplo, para copiarlas, había un rabino que agarraba una hoja del texto original y se la daba a la persona que la iba a copiar. Entonces, esa persona copiaba letra por letra. Una de las prohibiciones que tenían era copiar palabras enteras para no equivocarse. Entonces miraba A, B, B, C, C. O sea, no copiaba palabras enteras, copiaba letra por letra.
y cuando terminaba de escribir la página, se la llevaba al rabino, el copista se la llevaba al rabino, y entonces el rabino la pasaba por la primera prueba. La primera prueba era contar el número de letras que tenía esa hoja. Si esa hoja tenía el mismo número de letras que la original, entonces pasaba el primer filtro. El segundo filtro era determinar si la palabra de en medio era la misma palabra de en medio del original. Y el tercer filtro, si pasaba ese segundo filtro, entonces pasaban al tercer filtro. Pero por favor note que si el primer filtro se detectaba, sin el primer filtro se detectaba un error, la página se quemaba completamente y tenía que volver a empezar. O sea, si el número de letras era más que el original, se quemaba y empezaba de regreso. Si no, entonces la pasaba por el segundo filtro. A contar el número de palabras, a contar el número de palabras. Si el número de palabras correspondía con el original, entonces pasaba al tercer filtro. Si no pasaba ese segundo filtro, se quemaba y tenía que volver a empezar de nuevo. Y entonces, si pasaba el segundo filtro, pasaba al tercer filtro. Y el tercer filtro era ver si la letra de en medio del original era la misma letra de en medio de la copia. Entonces, si pasaba el tercer filtro, tenían una copia exacta, una copia fidedigna del original. Y si no, se quemaba y empezaba a hacerla de vuelta. Entonces, con ese cuidado, los masoretas guardaron la tradición del texto y preservaron su integridad. Entonces, por ese cuidado tan minucioso, es que nosotros creemos que el texto recibido es un texto que fue preservado sobrenaturalmente por Dios hasta nuestros días. Así que si alguien quiere leer más acerca de ellos, vaya a estudiar los masoretas y luego la escuela de copistas bizantinos y también la escuela de copistas alejandrinos, que eran nosotros, de donde sale el código sinaítico, el código vaticanus y el código alejandrino, que son los otros textos, son los otros manuscritos, quizás más antiguos que el texto recibido, pero como les digo, que tenemos nuestras reservas acerca de su preservación integral, porque los copistas de la escuela alejandrina no eran hombres en los que se podía confiar. Entonces, mis hermanos, de esa manera es como el Señor se encargó de preservar la Escritura hasta nuestros días. Hay mucho por investigar, hay mucho por estudiar. Espero que toda esta información les despierte en ustedes curiosidad para ir a leer, para ir a estudiar, para ir a investigar. Les voy a pasar por chat algunos vínculos, algunos links para que ustedes puedan leer más al respecto. No sé si hay alguna otra pregunta, mis hermanos. Pastor, la Biblia de Estudio Thompson, ¿qué opinión le merece? Sí, la Biblia de Estudio Thompson es una, le voy a contar, es la primera Biblia de estudio que yo tuve. No era mía, era de mi mamá y todavía la preserva mi mamá. Pero yo estaba encantado con la Biblia de Estudio Thompson, que fue muy popular allá en los 90s. La gran herramienta que tenía la Biblia Thompson era una serie espectacular de recursos arqueológicos y artículos históricos muy bonitos, ¿verdad? Que en aquel tiempo ilustrado y todo era fantástico. En realidad tiene todas las herramientas que tiene una Biblia de estudio, que es una concordancia que nos ayuda a buscar palabras en la Biblia. Por ejemplo, si quiero buscar ángeles, me voy a la concordancia, busco ángeles y me sale a dónde están esos ángeles en la Biblia, en qué pasajes habla acerca de los ángeles. Entonces tiene un índice temático también, donde habla del perdón, donde habla de la salvación, donde habla del amor, y así sucesivamente. Y eso es realmente lo que debe tener una Biblia de estudio. Por eso es una Biblia de estudio, porque tiene todas estas herramientas que nos ayudan a nosotros a estudiar
más rigurosamente la escritura. Pero es una Reina Valera 60 normal, con todos esos suplementos, ¿verdad? En su época, la Thompson fue, como le digo, muy novedosa. ¿Verdad? Los que venimos desde los 90 viendo la evolución de todas estas herramientas, podemos atestiguar que quien tenía una Biblia Thompson, quien tenía un comentario Matthew Henry, pero el azul de Francisco La Cueva, el adulterado, y la concordancia Strong, quien tenía esos libros era el macizo, ¿verdad? Para ese tiempo eran buenísimas herramientas, y todavía si usted tiene una Biblia de estudio Thompson es de mucha utilidad. Pero lo que le quiero decir es que hay otras herramientas, nuevas herramientas, con mucho más contenido que nos puede servir de ayuda. Por ejemplo, a estos muchachos les recomendaba la Biblia Herencia Reformada, que la Biblia Herencia Reformada trae comentarios de teólogos recientes de nuestra época que están fomentando el volver a la reforma, el volver a la sana doctrina, y encima de eso tiene un sinnúmero de suplementos acerca del cristianismo histórico. Tiene todas las confesiones reformadas, la confesión belga, la confesión de Westminster, la confesión de Augsburgo, la confesión de Londres, la confesión de Saboya. Tiene los principales credos históricos, el credo niceno, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio. Tiene un suplemento de 2000 años de historia del cristianismo, y tiene varias cosas que nos ayudan a nosotros a estudiar mejor. Personalmente, hermana, mi herramienta favorita de estudio es la Biblia MacArthur. Para mí la Biblia MacArthur es una belleza, es una joya, porque amo mucho la manera en cómo MacArthur ve a Dios. Me gusta mucho la perspectiva macarturiana acerca de teología en muchos aspectos, pero también hay que estar pendiente de muchas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, porque MacArthur apoya a Israel como el pueblo escogido de Dios. MacArthur está a favor de o promueve los 7 años de gran tribulación, el rapto, la venida del anticristo, y todas las cosas que tienen que ver con el dispensacionalismo que nosotros no enseñamos, ¿verdad? Entonces, si le sacamos eso, casi no queda nada, ¿verdad? Pero los comentarios de MacArthur de el Nuevo Testamento y de muchas de las cosas del Antiguo Testamento son muy hermosos, hermana. Y para mí MacArthur es un héroe de la fe. Prácticamente después de John Piper, que me ayudó a mí a salir del pentecostalismo y venir a las doctrinas de la gracia. Realmente yo aprendí las doctrinas de la gracia por John Piper, por un librito que se llama Los 5 puntos. Luego de John Piper, conocí a MacArthur, y MacArthur fue el hombre que me ayudó a mí a destronar todas esas malas enseñanzas del Espíritu Santo con el libro Fuego Extraño, ¿verdad? Ahí me abrieron los ojos y se me cayeron las escamas. Entonces, para mí, la perspectiva y el comentario de MacArthur tiene mucho valor. A pesar de que hay muchos otros mejores comentaristas y mejores maestros que MacArthur. Por ejemplo, Sam Waldron. Sam Waldron es un hombre que es un erudito también, muy importante dentro de nuestro lado bautista reformado. Tiene a Richard Barcelos, tiene a Jeffrey Johnson, tiene a muchos de los autores que publica Legado Bautista Confesional. Y sé que próximamente va a salir una teología sistemática de Sam Waldron, y probablemente también una Biblia comentada por él con la confesión de Londres de 1689. Entonces, estamos esperando ávidamente ese estudio. Con la Biblia que yo predico es con la Biblia de Spurgeon.
¿verdad? La Biblia de estudio de Spurgeon, que lo que es que tiene notas devocionales de Spurgeon, pero de ahí no es lo que yo personalmente me imaginaba que tuviera de Charles Spurgeon. Si tuviera que recomendarle una Biblia, hermana, yo le recomendaría la de la herencia reformada por todos los suplementos que trae. Creo que aquí Gerard tiene una, el hermano Henry, la hermana Helen también la tienen. Es una Biblia sumamente útil para conocer un montón de cosas. Y hay otra que es la Biblia de la Reforma, que es la de R.C. Sproul. Tanto la Biblia Herencia Reformada como la Biblia de la Reforma tienen las mismas cosas. Lo único es que una es Reina Valera 60 y otra es Biblia de las Américas. Pero de ahí los suplementos son exactamente los mismos, ¿verdad? Con esa diferencia en las traducciones. Así que yo personalmente, como me inclino más por la RV 60, recomiendo más la Herencia Reformada. Aunque la Biblia de la Reforma es mucho más elaborada y mucho más hermosa en presentación que la Biblia de la Reforma. Sí, el hermano Noé tiene la Biblia de la Reforma. Y otro dato muy interesante es que la Biblia de la Reforma es más cara que la Biblia Herencia Reformada. Entonces, todas esas cosas influyen al momento de tomar una decisión de compra, ¿verdad? Así que mis hermanos, no sé si eso contesta su pregunta, hermana Lisette. Sí, y también estaba escuchando que las sociedades bíblicas trinitarias, a través de los estudios que hemos recibido en el Instituto Latinoamericano, estaban promoviendo una Biblia trinitaria también. No sé si han tenido acceso a ella. Sí, hermana, estamos esperando esa Biblia como agua de mayo. Todavía no tienen, están trabajando todavía. Hasta donde yo sé, no la han impreso todavía. Solo tienen el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Ese, creo que, permítanme. Ese es lo dimos en un tiempo en la iglesia. Creo que todos pudieron tener uno. Si alguien quisiera uno, aquí lo tengo. Tengo varias copias, que es el Nuevo Testamento, Reina Valera, de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. SBT. El Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Ahí tenemos varios ejemplares para dar a los que quieran. Y sí, esperamos la publicación de esa Biblia de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Amén. No sé si se veía otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a hacer una conclusión y un repaso de estas cosas que vimos hoy. Les voy a mandar las notas juntamente con el video de la clase de hoy y les voy a dejar una tarea para el feriado morazánico. Sencillita. Para que no se les haga mucho, traten de hacer una por día. Y es que me escriban un ejemplo de cada una de las frases que vimos acá, de cada una de las herramientas, de palabras repetidas, de conjunciones, de contrastes, de similitudes, de verbos, de pronombres, de todas estas cosas. Un ejemplo en la escritura de cada uno de ellos. ¿Sí? Facilita, ¿verdad? Y para eso tienen también las notas y van a tener el video para explicar y encima el libro que les da una mayor explicación. Se vale en pareja. ¿Ah?
Se vale en pareja. Sí, solo que si es en pareja, tienen que ser 2 de cada una. Sale lo mismo. Bueno. Pero lo van a hacer en pareja, pues. Es mejor la duda de una que la conteste. Bueno, hermanos, entonces vamos a quedarnos hasta acá. Voy a pedirle a... Ahí está mi hermano Douglas. Si está mi hermano Douglas por ahí, que nos despide en oración. Sí, hermano. Amén. Bien, hermanos, oremos. Amado Padre, gracias te damos una vez más por tu misericordia, mi Dios. Gracias por cuidarnos y apartarnos del mal. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos llenes, mi Dios amado, de ese anhelo y de ese deseo por estudiar a tu palabra, por escudriñarla, por buscar en ella, mi Dios, pero no con el propósito de llenarnos solo de información y poder hablar bonito y para que la gente pues nos adule, sino que para conocerte más a ti, mi Dios, para poder presentar el evangelio de una forma más efectiva, más entendible, Señor amado, y aún lo más importante es para poder agradarte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por las herramientas que tú nos das. Gracias, mi Dios amado, por el pastor que tú nos has dado. Dale fuerza, mi Dios amado. Quita cualquier estorbo que quiera venir a su vida, Padre amado. Gracias, mi Dios. Gracias por cada hermano que ha dispuesto a escuchar hoy. Señor, gracias. Gracias por todo, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.